Bueno, y con 7 detenidos terminaron las protestas realizadas esta mañana en distintos puntos de la capital. Esto para reclamar en contra del cobro del TAG y los peajes de las autopistas concesionadas. Nos acompaña esta tarde el presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública, COPSA, Leonardo Daneri. ¿Cómo está, Leonardo? Gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cuál es la impresión y qué evaluación hacen ustedes de lo que está ocurriendo respecto a estas movilizaciones que ya se están haciendo reiteradas, movilizaciones marcha lenta, ¿no? Que han generado, al menos en esta jornada, un atochamiento muy relevante en sectores como Vespucio, Ruta 5, autopistas importantes? A ver, efectivamente, esta es la segunda oportunidad, entiendo, en que se hace una manifestación de este movimiento No Más TAG, que entendemos que lo que anda persiguiendo, buscando es o no pagar la tarifa de peaje que se puede cobrar a través del TAG o a través de una caseta manual, que es básicamente un impuesto que uno usa por pagar la infraestructura. O que los precios no sean tan elevados, porque eso es lo otro que plantean. Dicen que son abusivos. Entonces, ahí me gustaría comentar un par de temas al respecto. Con respecto a la situación de No Más TAG, efectivamente es una posición muy legítima decir No Más TAG, pero también quiero decirte que el Estado está muy comprometido en una serie de otras demandas sociales que son educación, infraestructura y pensiones, que significan fondos estatales. Si decimos no más TAG, o sea, no más peajes, quiere decir de que el Estado va a tener que hacerse cargo de construir infraestructura. Con la cantidad de demandas que tiene el Estado para hacer infraestructura, eso puede significar de que hacer más infraestructura va a ser imposible o va a ser muy largo en el tiempo. Y además de aquello, la infraestructura que nos hemos dado de peaje es en aquellas zonas en que hay mucha demanda, mucha población, como en Santiago, que puede pagar, porque hay una cantidad enorme de gente, puede pagar las inversiones que hay que hacer para construir y mantener y operar la infraestructura a un precio bastante bajo, que son los peajes que se pagan actualmente. Si eso no existiera, va a impedir además que se pavimenten caminos rurales en las regiones, que se hagan defensas costeras en las caletas de pescadores, que se hagan defensas fluviales por los aluviones y crecidas, etcétera. O sea, claro, vamos a ser un país más pobre. Y para abordar el otro escenario, que, algunos dicen no más TAG, pero otros dicen no tan caros los TAG, que es de 3,5 más el reajuste del IPC. Pero eso es tema distinto, por parte. O sea, quiero dejar el punto que no más TAG significa a largo plazo no más infraestructura. Y la infraestructura es causa de desarrollo, no consecuencia de desarrollo. Por tanto, no más infraestructura significa menos desarrollo y además significa menos calidad de vida de las personas. Eso quiero dejarlo establecido. Lo segundo, con respecto a los precios. Cuando uno usa un automóvil corriente de 10 kilómetros por litro, quiere decir que está gastando 80 pesos por kilómetro por cada kilómetro recorrido en combustible, más un 10% en mantención. Una autopista urbana en régimen vale de los 50, 40 pesos el kilómetro. Si usted, en vez de usar una autopista urbana, se va por las calles laterales, o sea, por la vialidad local, va a subir al doble, o sea, va a bajar al doble el rendimiento de su automóvil. O sea, en vez de gastar 80 pesos por kilómetro, va a gastar 160. Por lo tanto, usted hace un pésimo negocio al ahorrarse el TAG porque va a gastar mucho más en combustible. ¿Tienen opciones los que usan las autopistas interurbanas? En las interurbanas en general son muy complicadas porque son caminos rurales y ahí le va a pasar lo mismo, con la diferencia que el kilómetro en una autopista interurbana vale entre 20 y 30 pesos. Claro, entonces, lo pregunto porque también hay una crítica respecto a esos precios. Ya, entonces quiero llegar aquí a conclusión. En general la gente que está reclamando, no más TAG, es gente que vive en la periferia de Santiago, que son los que demandan más el uso de infraestructura. Son personas que han tomado una decisión muy legítima de vivir más lejos de su centro de trabajo, con las externalidades positivas que tiene aquello, que son básicamente mejor clima, más tranquilidad y menor precio de los terrenos. Pero la externalidad negativa que tiene aquello, ¿cierto?, es un mayor costo de transporte. Entonces, supongamos por un minuto que aceptamos esta lógica de no más TAG. No más peaje para aquellos. Y la infraestructura se va a demorar en el tiempo y va a perjudicar a todos los ciudadanos. Pero además de aquello, si se encontró legítima la demanda no más TAG, entonces también digamos, ¿por qué no más combustible? O sea, démosle un bono combustible. Entonces, pero reducir los precios no está dentro de las alternativas. ¿Perdón? ¿Que no se eleven tanto los precios? A ver, ¿No está dentro de la alternativa? Los precios, estamos hablando, el precio que se paga por una autopista es función de cuánto costó hacer la autopista. Por eso una autopista interurbana es mucho más barata que una urbana. Una autopista urbana tiene mucho más túneles, tiene mucho más viaductos, es mucho más complicado hacerla porque fricciona mucho más con la ciudad. Por eso valen de orden de los 60, 80 pesos por kilómetro, 50. Y una interurbana valen entre 20 y 40 pesos. Esos son los precios, que son precios muy económicos porque estoy diciendo que reportan un beneficio. Yo creo que hemos fallado nosotros en explicar que el peaje que se paga sí reporta un servicio y un beneficio, que es una disminución del consumo de combustible, una mejor calidad de vida en el tiempo que usted ahorra y una mejor seguridad para su vida. A ver, sin duda que estas inversiones requieren de
recursos importantes que se tienen que pagar, porque las impresiones no caen del cielo como el maná. Pero, ¿usted encuentra que algunas de las objeciones de los usuarios tienen algo de lógica o la verdad es que son todas inaceptables o cero posibilidad de estudiarlas? Por ejemplo, el hecho de que todo vehículo, independiente de sus características, pague lo mismo en los peajes free flow, en los que usan tag. Por ejemplo, una moto, igual que una camioneta, igual que cualquiera. ¿No se debería hacer un pago diferenciado? A ver, una muy buena pregunta que me permite aclarar un par de temas. En general, las autopistas se diseñan desde el punto de vista de los espesores de pavimento para los camiones. O sea, lo que destruye una autopista es el paso de camiones. Pueden pasar infinitos automóviles o motos. El camino no los siente. O sea, ni los automóviles ni las motos son sentidas por el camino. Pueden pasar infinitas tiempo. Y los camiones sí la destruyen. Y por eso el diseño de autopistas está basado en que uno hace una proyección de cuántos miles de camiones van a pasar en tanto tiempo y se diseña. Pues bien, la velocidad de la autopista está diseñada para los automóviles. O sea, el radio de las curvas, las pendientes, la señalización es para la velocidad. La mezcla de ambas cosas constituye lo que es una autopista. Una moto, y quiero despejar esa, ocupa más espacio que un automóvil por una razón que es psicológica. La carrocería de una moto es la persona que la maneja. Entonces, cuando uno va manejando y ve un automóvil, puede estar a 5 o 8 metros del automóvil. Pero cuando ve una moto en que la carrocería es un ser humano, uno instintivamente le deja 15 metros de distancia. O sea, virtualmente una moto ocupa mucho más espacio que un automóvil. O sea, ya ha despejado la duda que no desgasta exacto, lo mismo que no desgasta un automóvil. O sea, eso sí queda claro. Desde el punto de vista técnico, para ustedes es indiferente. Todos los vehículos es indiferente y no debería, no tiene una razón de por qué discriminar ocupan la misma capacidad de porteo. Ya, pues, entonces, ¿por qué se cobra así diferente en los peajes manuales? Es una atención que se hizo cuando partió el sistema, pero en estricto rigor, una moto ocupa más espacio que un automóvil. Pero es que, entonces, ¿cómo se corrigen las cosas y se ecualiza? Porque las lógicas tienen que ser parejas para todos. O sea, por ejemplo, si yo transito por la autopista 68, por la autopista del Sol, yo voy a pasar, y si soy moto voy a pagar 2, y si soy auto voy a pagar 4, y si soy camión voy a pagar 10. Pero si usted me dice que no hay ningún tipo de distingo, ¿por qué estamos pagando diferenciado en algunas y en otras no? Probablemente porque las tarifas, no se olvide que fueron fijadas por el dueño, que es el Estado, en su minuto, y se consideró así. Pero yo quiero explicar qué es lo que sucede en la realidad. Hay una preferencia para ellos, pero que no debería corresponder técnicamente. Ahora, yo quiero plantear que todas las exigencias son todas legítimas, muy legítimas. Si el problema es si el Estado, que es el dueño, que es el que fija las tarifas están fijadas desde que los concesionarios jugamos el partido fuera de la cancha. Nosotros ganamos una licitación cuando se nos dice construya una autopista de A a B con tal estándar. Y ahí gana el que hace la mejor oferta para el Estado y los usuarios, a tarifas fijadas por un plazo fijado. Nuestra función, después de que nos ganamos la licitación, es jugar el mejor partido posible dentro del estadio. O sea, no pueden cobrar, perdón, para entender ese punto, no pueden cobrar menos de este 3,5 más del IPC. Ni menos ni más, está establecido en el contrato. Tiene que ser así. Y la tarifa, tanto por auto, tanto por moto, tanto por camión, están establecidas en el contrato. El alza está fija. Está fija. Ya, ¿y eso estarían dispuestos a cambiarlo en una renegociación de un contrato? Todo contrato es renegociable y estamos totalmente dispuestos en la medida que con eso se obtenga un beneficio para los usuarios. Pero tal como usted decía, alguien tiene que pagar la cuenta y hay que ver cómo se paga. Por eso le pregunto, por el monto, que es lo que se cuestiona. Dicen, crece más rápido el precio del TAC que el sueldo. A ver, yo he explicado algunas otras veces por qué en las autopistas interurbanas los reajustes anuales son solamente IPC. Y en las urbanas tienen un reajuste IPC más un 3,5% porque cuando partió el sistema hace casi 18 años atrás, era la primera vez en el mundo que se usaba free flow. No se sabía cuál iba a ser la respuesta de los usuarios a ese sistema. Entonces se partió con tarifas más bajas que lo que hubiera sido necesario para recuperar la inversión en el tiempo y se hizo una tarifa creciente. Pues se podría haber colocado una tarifa plana y hubiera sido desde el inicio más cara. Pero se prefirió, fue una decisión política del dueño, de la autoridad, porque no se sabía cómo iba a ser la respuesta a los usuarios. Fue la primera vez en el mundo que se usó el sistema. Y esa fue la razón. Que se puede cambiar, todo se puede cambiar. ¿Cuánto hubiera costado el peaje si hubiera sido sincero desde el inicio? Las autopistas que se acaban de adjudicar, urbanas, como Américo Vespucio 1 y 2, recuerdo el número de Américo Vespucio 2, son 10 kilómetros y la tarifa van a ser 900 pesos, o sea, 90 pesos por kilómetro. Actualmente, Costanera Central, Autopista Central y Costanera Norte valen de orden de los 50 a 60 pesos. Esa es la tarifa rápida. Ahora, es más caro construir ahora, hay más requerimientos ambientales, geológicos, paleontológicos, etc. Ahora, partamos de la base que acá ustedes están dentro de un marco legal absolutamente establecido, los contratos están vigentes y todo esto está escrito, no es que sea antojadizo, que se van subiendo los precios ni nada.
Pero pongámonos en el lugar de la persona que es usuaria y no entiende, por ejemplo, otras cosas. ¿Cómo se hace el cálculo de los tramos? ¿Por qué hay algunos tramos que son tan caros en diferencia a otros, que a veces no tienen incluso una lógica de kilómetros recorridos? A ver, en general, cuando partió el sistema, se estableció una cierta cantidad de portales de cobro. Estoy hablando de las urbanas, ¿eh? Con el Free Flow. Y quedaron muchos tramos sin tarificar. De hecho, hasta el día de hoy hay tramos que no están tarificados. Eso permitió después construir, por ejemplo, todo el sistema de túneles en Kennedy sin subir las tarifas porque se tarificó lo que no estaba tarificado. En general, hay autopistas que están más perfeccionadas que otras. Los pórticos, lo que se paga por pórtico refleja más o menos los kilómetros recorridos. Podrá haber alguna diferencia en la salida, en las entradas, pero en general kilómetros recorridos, que es la cuenta que estamos sacando aquí. Y en el tiempo, lo que debe hacerse, cuando se renueven los contratos, es uniformar aquí el sistema. Ahora tenemos más tecnología que permite medir mucho mejor los automóviles y se podrá cobrar exactamente los recorridos. En este minuto es aproximadamente los recorridos, pero se tiende a uniformar el sistema. Pero lo que se cobra en general, cada peaje está asociado a los kilómetros recorridos. ¿Cómo van a responder al petitorio del gobierno de que se agilice la entrada del peaje libre en aquellas autopistas de salidas a Santiago que tienen peajes manuales? En las interurbanas, hace tiempo que ya, tanto en la 68 como en los Libertadores, ya está establecido un sistema tanto de stop and go como de non-stop and go. O sea que cualquier persona con tag al día puede pasar sin ningún inconveniente y funciona muy bien. ¿Por qué no es free flow? Porque el stop and go igual genera taco, o sea, hay que parar el vehículo por la barrera. Sí, pero no genera taco, ya está bastante demostrado que el taco es la autopista, o sea, usted pasó por los peajes tanto de Zapata como Lo Preado y el taco estaba después en la entrada al túnel. No, pero ok, sí. Pero vamos a la lógica, el stop and go yo tengo que parar, esperar la barrera, me demoro más que pasando. Efectivamente, ahora el free flow funciona muy bien cuando es free cuando hay flow, o sea, cuando hay flujo. ¿Ya? Cuando hay flujo. O sea, Costanera Norte, autopista central son autopistas que no tienen ningún obstáculo. Es todo regular, tienen 3 pistas. Depende de la hora. A ver, el tránsito no es un obstáculo. Se demora en transitar, pero no hay un túnel, no hay una berma, no hay un paradero. Pero en las carreteras pasa lo mismo, en las interurbanas. En las interurbanas pasa que hay túneles, hay singularidad, hay pasos que son más estrechos, hay acceso que no es lo mismo que una urbana. Una urbana en general tiene mucho mejor calidad vial. Sí. Pero quiero llegar que nosotros le dijimos, nos parece muy bien el colocar free flow en las interurbanas porque es una medida de gestión. Nosotros creemos que ya están agotadas las medidas de gestión. O sea, esto de coordinar con camiones, con carabineros, hacer 3x1, 4x0, etc. Pero si podemos agregar el free flow, nosotros los concesionarios de obras públicas le hemos dicho al ministro que estamos disponibles aquí y ahora para instalar el sistema. Y poner el free flow les va a significar a ustedes una inversión adicional y la pregunta de inmediato es ¿cuánto le va a significar al usuario esa inversión adicional? Nosotros pensamos que al usuario no le va a significar nada. O sea, se va a buscar un mecanismo de compensación de las tarifas. Hay muchas formas de hacerlo. Eso no es el tema. El tema es otro. El tema es si colocamos el free flow, significa que el problema que tiene es la penetración del tag. En Santiago hay un 70% de penetración de tag. Eso va disminuyendo a medida que uno se va alejando de Santiago y en las regiones puede llegar a ser el 20-25%, cerca de Puerto Montt, por ejemplo. Entonces, igual vamos a tener un 30% de usuarios que no tienen o no quieren usar tag. Por lo tanto, tenemos que igual colocar un sistema manual. Entonces ya no es free flow, porque yo cuando llegue a un peaje voy a tener una parte de free flow y otra parte de manual. Y ahí voy a tener un problema de ver qué medidas de control de evasión podemos usar, porque efectivamente va a haber dos opciones, una que cuesta nada pasar y otra que hay que prepagar. Entonces hay que colocar el free flow, pero adicionalmente hay que estudiar las medidas de mitigación de los posibles aumentos de evasión. Y eso, en ese sentido, hay que probablemente cambiar la ley de tránsito y eliminar de una vez por todo el problema de las multas que están asociadas al pasar por una autopista de free flow sin tag. Y ese es el problema que tenemos. Porque actualmente la ley de tránsito establece que la infracción que se comete es circular por una autopista de free flow sin el tag. Entonces, vamos a tener un problema que va a haber muchas personas que van a circular legítimamente por una autopista que es free flow sin tag. Entonces, no estarían cometiendo infracción, tenemos que adaptar la ley de tránsito. Y ahí no nos olvidemos, ¿cierto?, que sucede con la legislación actual que cuando una persona circula, por ejemplo, por autopista central sin el tag, y comete 5 o 6 multas porque por cada comuna que pase está pagando una multa. Y ahí quiero aclarar además que esas multas son de beneficio fiscal, se le pagan a los municipios. Cada vez que cada vez que un automovilista pasa sin tag por una autopista urbana,
queda con una multa a pagar al Estado y con una cuenta por cobrar por parte de la concesionaria, que es la tarifa que dejó de pagar. Para entenderlo nada más, la razón entonces por la cual todavía no se ha instalado este sistema de telepeaje o free flow, que hace más rápido, más expedito el sistema, es por el temor a recibir menos dinero. O sea, a ver, esa es una razón. Estoy hablando de elevación. O sea, tenemos que, no es temor, hay que ver cómo lo controlamos. La tecnología está, la disposición está. Ahora va a haber que ver si la geometría actual de las plazas de peaje permite, pero todo eso es solucionable. ¿Ah? Pero lo que quiero decir es que es una medida de gestión más que no va a resolver el problema, que el problema de fondo es que ya no nos caben más vehículos en la autopista. O sea, hay tres soluciones que están planteadas en este minuto, que es lo que nos corresponde tanto al Estado, que es el dueño, como a nosotros, que somos los operadores. El corto plazo, que es mejorar al máximo la gestión, que estamos hablando, ¿cierto?, de mejorar la coordinación con carabineros, free flow, 3x0, 4x1, en fin, todas las medidas posibles. En el mediano plazo, hacer las terceras pistas, que ya están firmados los contratos que permiten que se hagan las terceras pistas en las 78, en las 68. Y con mayor razón se necesita que puedan transitar los autos sin detenerse. Sin duda. Entonces ahí podemos tener alguna pista dedicada, por ejemplo, 2 pistas dedicadas a free flow. Y en largo plazo significa hacer más autopistas, que quiero señalar, que da la cantidad de regulaciones que tenemos actualmente en nuestro país. Si tomamos hoy la decisión de hacer una autopista, por ejemplo, para ir a la 68 hacia Valparaíso, por la mía, estaría en operaciones no antes de 8 años. ¿Por qué no se levantaron las barreras el día que se produjo esta gran congestión en la Ruta 68? En Semana Santa. A ver, la pregunta es, quiero responder primero con una analogía y después con una reflexión. Supongamos que usted quiere ir a comer empanadas el día 18 de septiembre, el lugar que compra siempre. Va y se encuentra con que mucha gente pensó igual que usted y fue a comprar empanadas. Entonces usted hace una cola de 1 hora para recibir sus empanadas. Cuando usted llega a pagar las empanadas, ¿le dice a la persona que le vende las empanadas que no se las va a pagar porque se demoró 1 hora en llegar a comprarlas? Con la diferencia que el transporte es un servicio público y las empanadas es otra cosa. Esa es la pregunta. Lo digo porque son temas distintos. No sé si es comparable la vía de transporte que hay con las empanadas. Una analogía, o sea, hay un reclamo por la demora. Entonces, la segunda pregunta que quiero hacer, ¿la razón por la cual se plantea levantar barrera y no pagar es porque es más demora? Esa es la razón por la cual se plantea esto, levante la barrera y no me cobre, porque se demoró más en dar el servicio. Pero lo que quiero decir, en el caso de las empanadas, el señor compró la carne, prendió el horno, tiene el local abierto, compró la harina y hizo la empanada. En el caso nuestro, la autopista está funcionando, se construyó, se mantiene, hay que poner más gente para que opere. Pero si eso ayuda a que avance más rápido, a que haya más fluidez en el tránsito, considerando que es un servicio público otorgado por una empresa privada, ¿no se debiera considerar levantar las barreras? Yo pienso que usted tiene razón cuando hace años atrás, cuando todos los peajes eran manuales y estaba claro que el peaje era un obstáculo más. Actualmente lo que está bastante demostrado con las medidas que se han tomado, que el peaje no es un obstáculo más, es uno más de los que están. Y estamos dispuestos a resolverlo. Si es que esto ayuda, ¿por qué no levantar las ¿por qué tiene que barreras? ser gratis? Si ninguna parte está establecido que la autopista tiene que asegurarle que usted se va a demorar 2 horas en llegar a Valparaíso. Porque es un servicio público el que entregan las autopistas y esta es una situación puntual de congestión mayor, como lo dijo la autoridad. La pregunta que llegó, ¿por qué tiene que ser gratis si se demora? Esa es la pregunta. O sea, la prioridad acá es el cobro por sobre la calidad del servicio. Bien, efectivamente, como no tenemos más autopistas que se hayan hecho, tampoco tenemos un servicio de transporte público de buena calidad, tenemos una sobredemanda de la capacidad instalada. Eso es efectivo. Y en situaciones como Semana Santa, fin de año, se nos congestiona la autopista y damos una peor calidad de servicio. Eso es correcto. ¿Ya? Y hacemos los máximos esfuerzos, pero la inversión está hecha, la operación está hecha, está todo hecho. Entonces, yo me hago esa analogía. ¿Por qué se plantea el no pagar? Si lo establecemos en el contrato, encantado, no hay problema. ¿Y pagar distinto? Porque se hace cobro diferenciado. Por ejemplo, a ciertas horas la tarifa baja, eso está incluido. Pero, por ejemplo, en estos fines de semana, donde hay una ultra demanda, en las conversaciones con las autoridades no se ha propuesto, por ejemplo, que fuera más la diferencia, por ejemplo, para aquellas horas donde todos se quieren volver, después de aprovechar el día. Bueno, 7 de la tarde, que sea mucho más caro y que sea mucho más barato. El peaje a Luca apunta a eso, justamente. Claro, pero multiplicar o hacerlo más atractivo, incluso. Estamos disponibles para ver todas las soluciones de gestión, porque esas son medidas de gestión y estamos abiertos, tal como digo. Si mejora la gestión del free flow, estamos disponibles aquí y ahora. Peaje a Luca, alargarlo, los camiones ponerlos de noche, hay muchas cosas que hacer, pero en definitiva nuestro problema no está ahí, nuestro problema está en que no nos caben más automóviles. El año pasado entraron a Chile 1.000 automóviles diarios. Este año, en lo que va corrido el año, van 1.200 por día. Y quiero decir otra cosa además. El país empezó a crecer más del 4%. Eso significa que empiezan a moverse los camiones. Quiero decir que un automóvil recorre entre 15 y 20.000 kilómetros por año. Bueno, sí. un camión recorre 100.000.
porque su trabajo es estar usando la carretera. Por lo tanto, con lo que se nos viene de crecimiento del país, más la mayor cantidad de automóviles, la congestión solo va a aumentar. Por lo tanto, estas medidas de corto plazo que vamos a adoptar no van a ser eficientes de aquí a un periodo muy corto. ¿Cuál es su mensaje para los automovilistas? Porque una cosa son los que convocan la manifestación y la otra, toda la gente que comulga con la queja, porque en el fondo han ido experimentando que su nivel de gasto con el tiempo se ha ido incrementando. Eso es una realidad. En un primer momento usted tal vez pagaba cuentas de TAC de 30.000 pesos mensuales. Luego ya eso está llegando en algunos casos a 80.000, 100.000 pesos. Así ha ido creciendo también el valor. No digo que sea ilegal, pero así es la realidad. ¿Qué le dice usted a ellos? ¿Van a tener que seguir reclamando sin ningún tipo de resultado? Nosotros mire, yo me pongo en el lugar de las personas, yo también lo sufro. Yo me pongo en el lugar de... nosotros somos un país que ha cambiado mucho y ha evolucionado en los últimos 20 años. Tenemos ciudadanos que con mucho derecho y con legítimo orgullo han logrado tener un nivel de vida que permite tener una segunda vivienda o acceso a un hotel en la quinta región en la costa o tener un buen automóvil. Y todo el placer que obtuvieron de disfrutar de esos bienes se amarga y se le elimina por el taco de vuelta. Evidentemente que no podemos quedarnos impávidos frente a eso. Evidentemente que nosotros como operadores, como gestionadores, que somos los que hacemos la fricción con los usuarios, tenemos que hacernos cargo de eso y hacemos todo lo que podemos. Insisto, el dueño, que es el Estado, también tiene que ayudarnos en esto, que hay que generar más autopistas, ojalá más competencia, ojalá el tren que está anunciado a la quinta región, ojalá se construya mañana, ojalá la línea 7 del metro se construya mañana y esté operando mañana para que le descargue usuarios a la costanera norte. Nos hace mucha falta un segundo eje en Santiago Oriente-Poniente y otro eje norte-sur. Entonces, no damos abasto a la demanda que estamos teniendo. Entonces, yo me pongo en lugar de las personas. Una persona que paga 80.000 pesos de TAC al mes está andando más de 2.000 kilómetros. Por lo tanto, está usando muy fuertemente la autopista. Esos 2.000 kilómetros que están dando le significan ahorrar una cantidad enorme de combustible y además ganar una cantidad de tiempo para su vida personal. Mire, el precio promedio, el sueldo promedio en Chile, según los valores de las AFP, es orden de los 700.000 pesos mensuales imponibles. De las personas que cotizan en la AFP. Por eso, no el sueldo promedio de los chilenos. Eso es lo que está en la AFP. Sí, pero bueno, estoy pensando que son los que tienen automóvil, ¿no? Entonces, quiere decir que la hora de las personas vale 4.000 pesos, redondeando números, 180 horas mensuales. O sea, usted, la hora que gana al día usando la autopista, en vez de irse por la vialidad local, son 4.000 pesos que son adicionales que usted no los cuenta, ¿no? Eso es lo que vale su hora. Ahora, si esa hora está dedicada a la familia, al hobby, a pasar con la mascota, o sea, un deporte vale mucho más. Eso lo valoriza cada uno. Yo creo que no hemos sido capaces de explicar las bondades que tiene el sistema, que pueden ser mejores sin duda. Nos ponemos en el lugar de las personas. Estamos disponibles para corregir. Y, aquí en Chile están trabajando las mejores empresas del mundo en construir y operar infraestructura. Estamos disponibles para empezar desde ya a hacerla. Pero si no se toman las decisiones luego, esto solo va a empeorar. Bien. Muchísimas gracias por venir esta tarde. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos.